Bien, estábamos ya conversando aquí en el estudio, preparándonos para esta última edición de la semana. Se preocuparon acá nuestros invitados porque pensaron que era del programa. No, para nada. Última edición, capítulo de la semana, día viernes 21, a riesgo de no equivocarme, ¿no es cierto? Viernes 21 de febrero y a poco ya de concluir este segundo mes del año 2020. Tu voz local, agradecidos como siempre por su sintonía. Soy Carlos Jara, les doy como siempre la más cordial bienvenida y les digo además que se quedan con nosotros. No es solo Tu voz local, sino que después vienen las noticias para contarles del trabajo de nuestro departamento de prensa. Así es, Quinta Visión, Televisión y nuestros programas de prensa. Comenzamos entonces y además un tema que preocupa, que inquieta naturalmente y para tener claridad y certeza, al menos de lo que en términos de salud pudiera ser o no un riesgo, vamos a conversar sobre esta alerta en Valparaíso y Viña del Mar por el caso de una mujer que falleciera además, que provenía de Mendoza, Argentina, que muere por meningitis. Saludo a Francisco Álvarez, Seremi de Salud. Hola Carlos, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y usted? Bien, bien, también. Contento de estar nuevamente acá, Sí. pero estamos trabajando respecto a la ubicación de los pasajeros que nos faltan, que tuvieron contacto con esta ciudadana argentina que lamentablemente falleció. Sí, estamos hablando de aproximadamente cuántos... 41 personas iban en ese bus entre tripulantes y pasajeros, de los cuales aún nos faltan 10 personas. Y probablemente, o seguro, que ella se contagió, ¿dónde? Porque parece, los argentinos dicen que aquí... y ustedes, entiendo, tienen el dato que allá ya se ha revisado. Antes de subirse al bus ya tenía los síntomas. Ok. Bien, saludar a Cristian Garrido. Gracias, Cristian, por acompañarnos hoy, experto en prevención de riesgo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación nuevamente. Sí, lo hemos convocado a Cristian precisamente por su expertise. Alguien podría decir, pero ¿cómo lo hemos visto en otro tipo de materia? Sí, claro, pero aquí podríamos, y ahí el que nos debe ayudar es Francisco Álvarez, Seremi de Salud, para saber si un solo caso puede llevarnos a la alarma, al riesgo de que otros más se contagien de esta enfermedad. Bueno, a diferencia del resfriado común, la influenza, incluso el nuevo coronavirus, no es tan contagioso la meningitis asociado a este patógeno que se llama Neisseria meningitidis. Ya tiene un nombre medio enredado, pero efectivamente esta bacteria, a diferencia de los virus respiratorios que pueden durar varias horas en el aire, incluso en la superficie, esta bacteria en contacto con el ambiente, con el sol, con algún tipo de luz o incluso con alguna condición ambiental muere rápidamente. ¿Ya? Entonces la transmisión de esta enfermedad se da por contacto directo, estrecho con otra persona y de forma prolongada. ¿Y de qué manera? Saliva, por gotita. O sea, yo cuando hablo libero gotitas, cuando estornudo, cuando toso. Y en ese sentido, el contacto prolongado quiere decir por lo menos 5 horas. ¿Ya? O sea, para dar un ejemplo, para que todas las personas nos entiendan, acá estamos encerrados en el set, ¿cierto? Sí. Si nosotros estamos 5 horas acá y, por ejemplo, alguien, el camarógrafo, por ejemplo... No, me diga que está contagiado. Estuviese infectado. Allá. Él nos puede contagiar a nosotros 4 o 5 personas que estamos aquí adentro. ¿Desde el lugar donde está? ¿De dónde está él? Ah, no necesita estar tan cerca como Estamos yo. 5 horas juntos en el mismo espacio, pero cerrado. Efectivamente, y es por eso que nosotros contactamos a todos los pasajeros para poder ¿Y tomaron contacto con todos? Nos faltan 10. Imagínense, en la mañana nos faltan... ¿Pero por qué no hay un conteo? Bueno, respecto al manifiesto y de toda la información que teníamos desde el transporte y también desde migración, muchos de los contactos no respondieron, muchas de las direcciones tampoco se encontraban las personas ahí. Entonces, efectivamente, hasta en la mañana nos faltaban 17 personas y gracias a este comunicado que lanzamos, que es conocido por todos, ya ahora nos faltan 10 personas. ¿Ya? ¿Y en su mayoría argentinos, chilenos? ¿Lo están llamando? Porque 29 argentinos. Ya encontraron a otro más, ¿no? 29 argentinos. Está tocándose el teléfono. Son 29 argentinos, 10 chilenos y 3 colombianos. Muy bien. Una situación naturalmente que nos debe preocupar, por cierto, hay que tomar las medidas de seguridad, Cristian,
especialmente por lo que dice el Ceremi, pues, porque en un lugar como este, que no es muy distinto a otros, ¿no es cierto?, compartir 5 horas, si uno toma en cuenta el número de pasajeros y esos que estuvieron en contacto, que pudieron haberse contagiado, comienzan a hacer su vida normal y así puede esto cundir. Sí, efectivamente, bueno, todo lo que tenga que ver con virus, las medidas de precaución, yo sé que hace frío, yo sé que la gente cuando transita en micro o en bus mantiene todas las ventanas cerradas, ¿verdad? Incluso en los recitales, cuando hay mucha cantidad de personas y por bastante horas en un sitio cerrado. Las medidas de seguridad que hay que tomar y las medidas de precaución, ya lo han dicho las autoridades, es evitar contacto cuando una persona está enferma, ¿verdad? Lavarse bien las manos porque es súper primordial que empecemos a matar este tipo de virus, no solamente la meningitis. También hemos hablado en otra ocasión del coronavirus, ¿verdad? Sí. Usar mascarilla para la gente que esté enferma, también lo ha dicho el Ceremi en varias ocasiones. El tema también de, bueno, tomar todas las precauciones si uno ve que hay fiebre prolongada, si hay la persona ya lleva mucho tiempo enferma, ¿verdad? Concurrir a los centros asistenciales, no pensar que es una gripe cualquiera. Estamos enfrente de nuevos virus y virus bastante agresivos. O sea, esta persona venía con el virus, ¿verdad? Se dice que desde Argentina, pero fue muy rápido. Fue muy rápido su deceso, entonces son virus muy violentos. ¿Fueron 2 horas en el servicio de urgencia? Sí. ¿En qué condiciones llegó? Ya. Quisiera aclarar algo. Primero, no estamos hablando de un virus, estamos hablando de una bacteria. Ok, ¿Ya? ya. Y esta bacteria incluso puede estar o colonizar a cualquiera de nosotros. Por lo menos el 10% de los adultos se ha encontrado esta bacteria. O sea, es parte nuestra. Es parte de nosotros. Entonces, este patógeno busca la oportunidad de cuando se nos bajan las defensas, tenga alguna enfermedad autoinmune, tenga cáncer o tenga, por ejemplo, el hábito de fumar harto cigarrillo al día, eso va provocando que este patógeno que se ubica en la parte nasofaringea busque su oportunidad y entra al torrente sanguíneo. Y es ahí donde claramente coloniza y llega, por ejemplo, al cerebro o al encéfalo, donde produce la infección. Y en el caso de esta paciente, se produjo una infección en todo el sistema. ¿Cuántos años tenía? 25 años tenía. Muy joven. Sí. Muy joven. Sí. Ahora, ¿la situación está controlada, Ceremi, o no? Hasta este momento es importante lograr ubicar a las 10 personas que nos faltan para que puedan recibir el tratamiento según el protocolo, pero hasta este momento no tenemos ninguna otra persona con síntomas. Entonces hago un llamado a la tranquilidad, a la comunidad, de que estamos trabajando, de que hasta este momento no hay ni un otro caso y en ese sentido hay que estar tranquilo. Sí, ¿sabe por qué lo digo? Además, Cristian, porque de pronto en ese afán de informar, algún medio puede ser muy sensacionalista y el titular puede generar más inquietud e incertidumbre de la claridad que el mismo debiera de transmitir. Por eso que este programa lo hacemos precisamente para tener la seguridad y la tranquilidad, no solo que los esfuerzos se están haciendo por ubicar al resto de la tripulación, sino, de los pasajeros, bueno, de quienes venían en este bus El Rápido, ¿no es cierto?, sí, desde Mendoza, Argentina. Y allí me imagino, Cristian, que hay ciertos protocolos que se activan, por ejemplo, en el Paso de los Libertadores. ¿Allí no se detectó en el paso? Lo que pasa es que esta persona que venía con algunos síntomas que eran menores, no eran fácilmente identificables de una meningitis, por ejemplo. Cuando pasó por el Paso de Libertadores, efectivamente, nadie identificó que pudiese ser una potencial meningitis. Cuando llegó a Chile, ya, porque imagínense, venía con los síntomas el 15 de febrero. Claro. Cuando llegó a Chile, el 16, ya el 17 empezó a decaer bastante y el 18 ya estaba completamente con compromiso de conciencia y tuvo otros síntomas que la llevaron a la urgencia. Okay. Y en la urgencia, los equipos de salud trataron de hacer todos los esfuerzos, pero lamentablemente la paciente falleció a las 2 horas de haber ingresado a la urgencia. Bueno, ¿hay protocolos si es que se hubiese advertido la situación? Por supuesto, hay protocolos y en lo que se está haciendo en el aeropuerto a raíz del coronavirus, ¿verdad? Los protocolos son bien estrictos, los protocolos sanitarios. Ahora, claro, en Libertadores yo
por mi antiguo trabajo me tocó trabajar mucho en el paso fronterizo de los Libertadores y los controles sí se efectúan. Son bastante exhaustivos ahí Sí. cuando uno viene de allá para acá. Sí, hablemos de los aduaneros y los policiales, porque... Chileno. Chileno. El SAC y todo aquello. Claro, pero basta con llenar una ficha diciendo si uno tiene una enfermedad. O sea, también la persona puede estar mintiendo en su ficha de declaración, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí también tenemos que reforzar lo que son las fronteras que tenemos con nuestros países vecinos, porque estamos enfocando mucho esfuerzo solamente en aeropuertos, que es lo que yo veo, ¿verdad? Pero sí tendríamos que reforzar frontera con Perú, Chacayuta, ¿verdad? Todos los pasos fronterizos que tenemos con nuestros países vecinos. Me deja un poco preocupado en lo siguiente, y a ver si me aclara esto. Yo estaba pensando ir para la Vendimia Mendoza, la fiesta de la Vendimia, esto es 6, 7, 8, 9 creo, y allá debe haber un probablemente, no lo sé, usted nos lo dirá. Y entonces es recomendable o no hacerlo, planificar algún viaje, todavía no termina el verano. Bueno, yo he estado en contacto con el Ministerio de Salud de Argentina, específicamente con el Departamento de Epidemiología de la provincia de Mendoza, y ellos no tienen un brote actualmente. Todavía estamos hablando de un caso que es uno aislado, solo. es uno solo. Y efectivamente, como les dije, como la posibilidad de transmitir esta enfermedad a otras personas no es tan contagiosa como otras enfermedades, puede pasar muchas veces que tengamos casos aislados. Y efectivamente en nuestro país ocurre. De hecho, en la tasa promedio a nivel nacional es que tenemos 69 casos al año, ¿ya? La mayoría de estos casos son casos aislados, ¿ya? A menos que el grupo familiar se haya visto afectado. Cristian Garrido decía evitar tener contacto. Ahora, la gran pregunta es la siguiente, pues, Seremi. ¿Y cómo yo, ignorante de cuáles son los síntomas de una meningitis en este caso, advierto que hay alguien que pueda estar en contagio? ¿Cuáles son los signos y síntomas que presentan estas personas? Inicialmente presentan fiebre, dolor de cabeza y también rigidez de la nuca, ¿ya? Ya. También pueden presentar otros síntomas como fotofobia, pueden presentar náuseas, vómitos, sobre todo vómitos explosivos, y hay algo súper particular de estas personas, que empiezan a aparecer unas manchas que se llaman petequias, que son de color rojizo, muy parecido al vino. Y esas marcas son, desde el punto de vista del cuadro clínico, que al médico tratante lo llegan a sospechar que esa persona probablemente pueda tener una meningitis. ¿Cuál es la única forma de descartarlo? Haciendo los exámenes pertinentes. Y en ese sentido, ¿qué se hizo? Se tomó una muestra del torrente sanguíneo de la persona y fue enviada al Instituto de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública en el día de ayer nos confirmó que se trataba de Neisseria meningitis, un patógeno que causa la meningitis, pero en el caso de esta joven fue meningococcemia, o sea que pasó mucho más allá de una meningitis. ¿Y eso es por la complicación de la enfermedad o por el tiempo que ocurrió? Por el tiempo, por ejemplo, si ella hubiese llegado a la urgencia el mismo 15 que presentó los síntomas, a lo mejor estaríamos contando otra historia. A lo mejor ella pudiese haber estado viva en el día de hoy. Está bien, entonces, bueno, qué lamentable porque tal vez este es un tipo de información que uno debiera de manejar no solo quienes son especialistas, sino por el contrario, ser información común, de manera de estar atento y alerta frente a cierto tipo de síntomas para identificarlos con mayor claridad. ¿Consejos para prevenir? Sí, como decía acá el Seremi, no hay que alarmar a la población, digamos, al televidente, ya que son casos aislados. Estábamos hablando de una bacteria, claro, viral se hace cuando ya son muchas personas, ¿verdad? Ahí empieza un brote y empieza un virus. Por eso, de momento es un caso aislado. Es un caso aislado. Okay. Las medidas, las recomendaciones siempre en prevención son que partan por el autocuidado de la persona, ¿verdad? Y el entorno familiar. Si nosotros en nuestro hogar mantenemos una buena higiene en cuanto al lavado de manos, al no estornudar al lado de la persona, ¿verdad? Usar mascarillas si estamos resfriados o estamos enfermos, estas mascarillas, digamos, de papel, que mucha gente yo he escuchado que dice, no hacen nada, sí hacen, ¿verdad? Hacen que uno no salga la gotita, como dice acá el Seremi, así que puede evitar, digamos, contagiar alguna persona del entorno familiar. Evitar, digamos, si vamos a viajar en bus,
7 o 8 horas, ¿verdad? Que los buses yo sé que mantienen sus ventanas cerradas, que funciona la calefacción, pero si pueden ir algunas ventanas semiabiertas, mucho mejor. Igual si viajamos en vehículo, ¿ya? Siempre tiene que estar ventilado el lugar donde estemos. No podemos estar en un lugar cerrado donde no haya ventilación natural. ¿Eso ayuda definitivamente? Como les dije, esta bacteria es súper lábil a la temperatura, a los rayos ultravioleta, a las condiciones ambientales, por lo tanto, y también a la desecación. Por ejemplo, en climas muy secos muere rápidamente. Entonces, en ese sentido, uno puede apreciar de que la probabilidad de que exista otro caso es muy baja, ¿ya? A menos que en el mismo bus existiese otra persona que tuviera las defensas tan bajas como la joven para poder haberse contagiado con esta enfermedad. ¿Y usted nos ratifica con esto, Seremi, que habían ciertas condiciones entonces que tenía esta mujer mendocina para que hubiese finalmente muerto por la meningitis? Sí, tenía un antecedente de base el cual permitió que este patógeno haya producido la infección y que finalmente haya llegado a la urgencia y lamentablemente haya fallecido. ¿Una persona en condiciones normales se puede verse afectada por la meningitis? Por ejemplo, si yo estoy sano, yo puedo tener en mi cavidad nasofaringea la bacteria. Normalmente, la puedo tener. Bueno, somos 70 o 80% de bacterias. ¿Cuántos somos? Yo la otra vez vi un dato que no era menor a 70% de bacterias. Eso somos en realidad. Como la Tierra, mucho mar. Entonces, efectivamente, esta bacteria tiene ciertas condiciones ideales donde habita de mejor manera y que puede infectar al cuerpo, que son las defensas bajas, el fumar mucho, ¿ya? También algunas enfermedades autoinmunes, también el cáncer. La artritis reumatoide, por ejemplo, también puede ser un factor. Los pacientes diabéticos también puede ser un factor. Sobre todo los enfermos crónicos mal controlados, ¿ya? Por ejemplo, el hipertenso, el diabético que está mal controlado, que sigue con la presión alta, que sigue con la glicemia alta, claramente el sistema inmune baja y efectivamente no tan solo esta bacteria me puede infectar, sino que también otros virus, y efectivamente también hay virus que pueden provocar que esta bacteria entre al torrente sanguíneo y produzca la infección. Bueno, sabemos que esta última semana, la que nos queda la próxima, en definitiva, porque todos vuelven en Argentina también, ¿no es cierto?, al trabajo luego de estos 2 meses de vacaciones, virtualmente enero y febrero, y aquí se retoma la actividad laboral ya de pleno. Aún así, esta semana que llega va a haber una cantidad de turistas que vengan como Exacto. Los que van a ir, y creo que habría que, a propósito del dato que nos entrega Francisco Álvarez Cristian, reiterar en la tranquilidad a que sigue siendo un destino Mendoza, como para los mendocinos lo sigue siendo Viña del Mar o la región de Valparaíso. Por supuesto, invitar a los turistas, y ya lo hemos hecho en nuestros programas. Mira, más que nada también recalcar lo que hablaba acá Francisco en cuanto al sistema inmunológico de cada persona, ¿ya? Reforzarlo. ¿Cómo? Con verduras, con frutas, con jugos naturales, con vitamina C. Reforzar. Viene el invierno, ¿verdad? Falta poco para que termine el verano. Viene la influenza. Alimentación saludable. Alimentación saludable, ¿verdad? Él también tocó un tema de la gente que fumaba mucho, el rango etario de la tercera edad. Entonces, son personas que están más expuestas a este tipo de bacterias. O sea, ya lo dijiste, la tenemos todo, pero pueden detonar, digamos, en estas personas. Viene la vacuna también. Viene la vacuna contra la influenza, ¿o no? Sí. Ahora para el invierno. 15 de marzo. ¿El 15 de marzo? Ya, 15 de marzo ahí a todos vacunarse contra la influenza. Así que, más que nada... Pero hay grupo de riesgo ahí. Claro, hay sí. un grupo etario. Sí, claro. El grupo de riesgo es generalmente el mismo sobre los virus respiratorios, que puede ser más sensible o más propenso a enfermarse. ¿Los menores hasta cuánto? Que son los niños y niñas hasta 10 años, todas las embarazadas, los enfermos crónicos y las personas mayores. Eso. Pero antes de hablar de eso, quisiera dar los teléfonos de contacto. Perfecto. Porque hago un llamado, si es que alguien conoce a estas personas que viajaron en este bus. Perdón, ¿cuál era el destino de esas personas? Tampoco en el protocolo. Viña del Mar. Viña del Mar. La mayoría se quedó en Viña, en Concón, y algunos también viajaron a Santiago, ¿ya? Pero es importante un llamado a la responsabilidad, porque en el fondo
no es tan solo que ellos cuiden su salud, sino que también a su entorno, a los demás. Entonces hago un llamado a que se acerquen a la Seremia de Salud, que llamen al teléfono más 569-83-600-905, que es el número de la unidad de epidemiología, donde le van a dar el tratamiento, o pueden llamar también a Salud Responde. Démelo, el más fácil para entregárselo a nuestro director adentro, voy a colocarlo en el generador de caracteres, el más sencillo. El 600, 360, 77, 77, que ese es el teléfono de Salud Responde. 600-360-7777. ¿Tomó nota, don Juan Herrera? ¿Sí? Y importante, el otro es el celular, porque también pueden mandar WhatsApp. El WhatsApp, okay. En este caso, nos ha salvado demasiado. Hagamos lo siguiente, yo le voy a pasar la pauta, la hoja. ¿Cuál es el WhatsApp? Más 569 83 600 905. 905. Jorgito, ayúdame. Estamos en directo, uno de nuestros colaboradores va al interior. Esto hubiera sido mucho más rápido si hubiera estado el manifiesto, como tú lo decías. Como corresponde. O sea, el manifiesto con el nombre de la persona. Eso? ¿Que son poco prolijos? Con el número de teléfono. ¿Es una normativa? En definitiva, o bueno, si queremos... O sea, si quisiéramos mejorar, y de hecho lo vamos a hacer, y estamos en contacto también con el Paso Libertadores, o sea, cada persona que entra y sale, dirección y número de teléfono, claro. Yo nunca he viajado en bus hacia allá, si lo he hecho ha sido en auto. ¿Dónde se llena el manifiesto? ¿En el lugar de...? El manifiesto lo llena por ejemplo, en el barco el capitán del barco, en el caso del bus, ¿Pero dónde? O la tripulación. ¿En el lugar de origen? No, cuando tú te subes al bus. Por eso, allí. Y el bus anda, exactamente. Aparece el tripulante y empieza a llenar tus datos. En el camino, ya. Y los tiene que llenar todos. Exacto. Y ahí entonces estamos cojeando. Efectivamente, en el manifiesto encontramos los datos, pero cuando fuimos al lugar donde decía que tenía que estar, no estaba. No estaba. Ya, no, nos queda casi nada a propósito de lo que ya había señalado casi al momento de ir cerrando la edición de este viernes 21. Cristian había hecho mención a la vacunación por el tema de la influenza. Sí, se nos viene ahora, a partir de marzo, en el 15 de marzo hacia adelante, la vacunación contra la influenza. Tenemos un gran desafío. El año pasado vacunamos a más de 540.000 personas. Este año tenemos que vacunar a más de 600.000 personas solo en nuestra región. Esperamos que las personas se vacunen al comienzo, no al final, porque... Claro. Si alguien se acuerda, el año pasado todos estaban desesperados buscando la vacuna cuando ya el virus estaba en todos lados. Entonces, es importante que sepan que la inmunidad se demora 2 semanas. ¿Algo que agregar a ello? No, está bien, que la gente vaya, que se vacune a los servicios donde están inscritos, ¿verdad? Al más cercano, y que lo tomen en serio, porque yo he escuchado por ahí que la vacuna no hace efecto, y sí hace efecto. O sea, es una vacuna... No solo eso, hay que desmitificar completamente, porque algunos dicen, se inoculó y se enfermó. O sea, lo que hace la vacuna es evitar las hospitalizaciones, y si te hospitalizan, evitar que te mueras. Claro, está bien, pero no significa que por haber recibido la vacuna, una persona se enferme. Probablemente venía un cuadro anterior, ¿no? Es que muchas veces la persona cree, porque cuando se vacuna tiene un resfrío común, que otro virus, cree que la vacuna no le hace efecto. Que fue por culpa de la vacuna. Sí, por culpa de la vacuna. O sea, nos vamos a resfriar igual. Pero el punto es que si tengo influenza y yo estar vacunado, efectivamente logro que no llegar al hospital, y si llego al hospital, evitar morirme. Seremi, mire ahí, yo también estoy mirando el monitor. No, está bien. Para nuestros televidentes, está bien. 600-360-7777, ¿sí? Más 569-83-600-905. Sí, está perfecto. ¿Eso es epidemiología? Sí, epidemiología de la Seremia de Salud, perfecto. Que es el departamento que hace las investigaciones de las enfermedades de interés internacional. Sí, y eso a propósito de que los pasajeros venían en su mayoría a la región y en particular a Viña del Mar. Así es que si usted es uno de ellos o conoce a alguno de ellos, entonces por un tema de prevención, fundamentalmente, comuníquese para efecto de dar cuenta que es usted uno de los que aún no ha sido contactado. Sí, quisiera agradecer a las personas que han llamado, porque efectivamente encontramos 7 personas colocando los números de teléfono en redes sociales y también en todos los medios que nos cubrieron, como ustedes, y muy agradecido, pero aún nos faltan 10 personas y tenemos que encontrarlas a todas. Bien, pues Cristian, gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias, Carlos.
Y una vez más, bueno, agradecer también acá al Ceremi por la rapidez de acción que tuvieron, ya, porque realmente fue un arduo trabajo, y reiterar, decirle al turista que venga a Viña del Mar, ¿verdad? Que todos los organismos de salud, en este caso, están funcionando en Chile, así que visiten Chile. Perfecto. Ceremi, gracias. Sí, efectivamente hacemos un llamado a que las personas visiten nuestra región. Nosotros como Seremi de Salud estamos preocupados en controlar esta situación, así que un llamado a la tranquilidad. Solamente tenemos un caso aislado, no tenemos más personas infectadas. Perfecto, se nos fue ya el programa. Gracias a ustedes y, por cierto, a quienes tienen siempre la gentileza de acompañarnos y están allí frente al televisor. Les invito a quedarse. Como usted sabe, lo que viene ahora es la edición central de Noticias de Quinta Visión Televisión. Les espero.